Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, aquí en directo en PTV Málaga, viernes 6 de la tarde. Ya saben que para finalizar la semana normalmente, habitualmente, dedicamos el magazín a hablar de política, a hablar de temas políticos relacionados con la actualidad. Y hoy vamos a continuar en la misma línea, pero lo vamos a hacer de una forma diferente, de una forma más literaria, por así decirlo, y enseguida me van a entender y van a saber de lo que hablo. Vamos a hablar pues de un libro, vamos a presentar un libro muy interesante relacionado con la política local y tenemos ya aquí en el plató a su autor, lo saludamos ya enseguida, Francisco Collado. Muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Francisco Collado es el autor del libro que luego veremos, El liderazgo local en Andalucía durante la democracia, que abarca los años 1979 a 2019, un libro que abarca, Francisco, pues los 40 años, ¿no? Prácticamente los 40 años que se han cumplido de democracia local cuando arrancaron las primeras elecciones andaluzas, ¿no? Para empezar, Francisco, para abrir boca, ¿cuál es el objetivo en general de la publicación? Pues el objetivo de esta publicación en un principio era investigar y trabajar un tema que hasta ahora no se había analizado por parte ni de historiadores, ni de politólogos, ni de otros expertos en la materia, que era el papel, por decirlo así, que tienen los alcaldes, principalmente en las ciudades que son capitales de provincia de Andalucía. Cuáles son sus estilos de liderazgo, cuáles son sus orígenes, de dónde proceden en términos social, profesional, etcétera. Y también un poco, ver, por decirlo así, hasta qué punto en algunos casos se consigue desarrollar lo que podríamos llamar un proyecto de ciudad, en caso de alcaldes que tienen un largo recorrido temporal, frente a otros pues que simplemente tienen un papel más como el de meros gestores, ¿no? Como el de meros, digamos, el de meros políticos, pero lo que hacen es mantener el orden de la casa, ¿no? Ese es un poco el objetivo inicial de esta obra. ¿Cuáles serían, Francisco, ya que lo acabas de mencionar, esos distintos estilos políticos? ¿Qué diferentes formas, dirías tú, a raíz de este estudio, que tienen los alcaldes de hacer política? No sé si te refieres a políticas más cercanas, más institucional, menos, no sé. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, hay muchas divisiones, hay muchas clasificaciones de estilos. Yo aquí establezco una que es muy simple, es una división entre aquellos alcaldes que están más apegados o cuyo poder procede principalmente de su partido político, frente a otros cuyo poder o cuyos apoyos, mejor dicho, proceden más de la propia comunidad local de la ciudad en la que gobierna ese regidor, ¿no? ¿Cuál sería el caso, por ejemplo, Francisco, Por ejemplo, de nuestra capital? pues, Ya que lo tenemos más en cercano. nuestra capital lo que pasa es que, bueno, en nuestra capital sí tengo los dos casos. Tendríamos, por ejemplo, un alcalde, bueno, alcaldesa que fue una mera gestora. Ajá. Evidentemente fue el caso de Celia Villalobos, frente a otros alcaldes, si me lo permitís incluso, ¿no?, del mismo partido político, que sí, en cambio, no son meros gestores, sino que tienen un proyecto de ciudad, que tienen capacidad para proyectar en el largo plazo, etcétera, etcétera, como puede ser el caso y es del actual alcalde Francisco de la Torre, por ejemplo, por tener dos ejemplos, ¿no?, de dos alcaldes del mismo partido de una misma ciudad que es la nuestra. Hablaremos más adelante, Francisco, también, si te parece, de nuestro alcalde, de don Francisco de la Torre, ya que eres politólogo, pues aprovecharemos y analizaremos también contigo algunos asuntos, pero antes, por continuar con el libro, no hay muchas publicaciones, ¿no?, de estos estudios de la figura de los alcaldes. Es una publicación pionera, como tú nos has dicho, pero se analizan aspectos solamente profesionales o solamente ligados a la política, o también, quizá al ser una biografía, entras un poco más en esos aspectos personales. Sí, evidentemente dentro de la prudencia y el respeto también analiza un poco de qué tipo de familias proceden, es decir, pues cuál era la profesión de sus padres, qué tipo de valores sobre todo recibieron dentro de sus hogares, en qué colegios, institutos, en qué centros educativos estudiaron. En definitiva, un poco lo que analizo es la secuencia, si me permitís un poco la metáfora cinematográfica, ¿no?, como si fuera esto el rollo de una película, pues cómo es la evolución que sigue esa persona a lo largo de su trayectoria vital, del momento en el que pues nace o empieza a crecer en su familia hasta que se convierte en un regidor local, porque si la política local algo tiene, es que el peso de la política partidista es mucho menor. La política partidista tiene mucha menos influencia en el ámbito local y, por tanto, lo que es la propia persona, del representante, incluso si hablamos de concejales, puede llegar a tener una gran impronta, ¿no?, en la gestión y la política
de su propia ciudad. Por tanto, el factor personal tiene mucho más peso, o puede llegar a tener mucho más peso que otros factores, como puede ser pues la estructura partidista, ¿no? Y ese factor personal, Francisco, ya que lo mencionabas, como por ejemplo has dicho, a lo mejor la familia a la que pertenece o el colegio en el que estudió, ¿tiene o has observado que pueda tener una relación a lo mejor a la hora de afiliarse o de pertenecer a unas siglas políticas? Me refiero pues para ver si realmente el mito o la creencia que a lo mejor existe de, por ejemplo, los alcaldes de derecha pues son de familia pues bien acomodada, han estudiado en colegios privados, y la parte de la izquierda siempre se tiende a pensar otra idea. ¿Se corresponde realmente eso con la realidad o es simplemente una creencia que es equivocada? Debemos tener en cuenta una cosa, en este libro hay dos generaciones de alcaldes, unos que han nacido, lo que podrían ser las últimas décadas de la dictadura, y otros que han nacido Claro. más o menos en los primeros años, si me lo permitís, de la democracia. En torno a aquellos que han nacido en las últimas, han nacido durante la dictadura, da igual que sean de un partido de izquierda política, de un partido de derecha política, todos ellos van al mismo tipo de centro educativo, en torno a un 75-80% de ellos. Generalmente van a institutos, a colegios, institutos religiosos, ya sean concertados o ya sean privados, e incluso podemos ver incluso colegios de un mismo, de un mismo ideario, como por ejemplo sucede, si me permitís, con el caso de los maristas, ¿no? En el que se han formado alcaldes de izquierdas y también se han formado alcaldes de derecha política. Por tanto, ese mito no es tan real como nosotros imaginamos. E incluso en la otra generación de alcaldes también se produce un poco esta tendencia, es decir, da igual de qué partido procedan, incluso lo podemos ver incluso entre alcaldes de otros partidos minoritarios, como puede ser el Partido Andalucista o el Partido Comunista, casi la mayoría de ellos evidentemente proceden de centros de educación privada o de educación concertada. Es una minoría muy escasa, muy reducida, la que se ha formado en centros de educación plenamente públicos. Francisco, escuchándote entiendo que, si no me corriges, que este libro, además de acercarnos un poco más a la política, es como una forma de acercarnos a la historia de cada época, ¿no? Cómo la historia ha podido marcar la política, o no sé, quizás al revés, si la política ha podido enmarcar la historia. No sé cuál será tu visión, pero también es una forma de hacer un recorrido por la historia, ¿no? Porque entiendo que conforme con los diferentes acontecimientos, la forma de hacer política no es igual. No es igual. Hay una diferencia considerable a la hora del estilo de liderazgo por parte de los alcaldes que lo fueron durante la década de los 80 y durante la década de los 90, frente a aquellas personas que han sido alcalde o alcaldesa a partir del año 2000, 2001 en adelante. Los primeros, es decir, los que son un poco más mayores en edad, en general tenían un carácter de lo que podríamos llamar alcaldes asistencialistas, o, por decirlo así, entre comillas, líderes vecinales, es decir, ciudadanos que de una posición un poco no profesional en el sentido político de la palabra, gobernaban y gestionaban su ciudad. Mientras que en cambio, si nos vamos más adelante en el tiempo, si nos vamos a partir del final de la década de los 90 o principio del año 2000, 2001 en adelante, esa figura de alcalde y de concejal va siendo sustituida por un alcalde con un carácter ya propio de un político profesionalizado. Pero esto se produce por una cuestión muy sencilla, y simplemente por la consolidación de los dos principales partidos que ha tenido España a lo largo de esta democracia, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, conforme esos dos partidos se asientan a nivel estatal, ¿no? A nivel como instituciones fundamentales de nuestra democracia, el perfil de estos políticos cambia, ¿no? El perfil de estos alcaldes ya cambia, ya no son vecinos que ayudan a otros vecinos, sino que son más políticos con una visión profesional de la actividad política, que se encargan sobre todo de proveer de servicios públicos con un carácter como si el servicio público fuera una especie de producto, que en cierto modo para nosotros, para los expertos, lo es, y la visión ya a la hora de gobernar cambia evidentemente. ¿Era más fácil antes llegar a la política y estar en primera línea, o lo es más fácil ahora, Francisco? ¿Era más fácil antes o ahora? Pues ahí la verdad es que no tengo una posición exacta. Yo diría que es más fácil ahora. Ahora se corre menos riesgo en política, evidentemente, porque vivimos en una democracia plenamente asentada. Aunque como todo es mejorable y todo se puede criticar, pero no cabe duda de que por suerte pues vivimos en un estado democrático, una democracia representativa. Evidentemente antes participar en política durante la década de los 80,
una década antes era un poco más complicado, bueno, más complicado, era incluso peligroso, ¿no? Porque evidentemente había un riesgo. Evidentemente las nuevas generaciones de políticos que ha habido a partir de la década de los 80, 90, no se han enfrentado, no han conocido ese contexto y por tanto la facilidad para adentrarte en la política es mucho más sencilla. Otra cuestión ya es que hablemos un poco de hasta qué punto las estructuras dentro de los partidos están más asentadas o menos, que eso sí dificulta el hecho de poder participar en la vida pública, ¿no? Hablando de riesgo, en estos 40 años han ocurrido pues muchísimos acontecimientos que han marcado la historia. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, toda la época terrorista, ¿no? Cuando los políticos, los alcaldes, los concejales y todo el que se dedicaba en definitiva pues a la vida pública, pues corría peligro, ¿no? No sé si habrás observado un antes y un después a lo mejor en la actividad o en la forma de hacer política una vez que que se consiguió derrotar el terrorismo, o en los años más críticos. No sé si habrás notado algo que te haya podido llamar la atención. No analizo directamente el tema de forma directa en el libro, sí lo trato de forma colateral. Sí es cierto evidentemente que a la hora de desarrollar política local actualmente en los últimos, no sabría decir, 10, 15 años aproximadamente, la seguridad en general es mayor. Ahora, evidentemente, la política como actividad conflictiva está siempre sujeta a cualquier tipo de riesgo, ¿no? Nos recordemos, por ejemplo, si no me recuerdo, hace un par de años cuando gobernaba Rajoy, sufrió, ¿no? Le dieron una bofetada, un puñetazo, si no me recuerdo, en una visita a un municipio gallego, no recuerdo si era Pontevedra, igual me equivoco, pero ese riesgo siempre está ahí. Evidentemente que no haya una banda terrorista organizada actuando proporciona una gran facilidad a la hora de participar en política y más a nivel local, ¿no? Pero el riesgo entiendo de que siempre está ahí el riesgo, siempre puede haber un vecino cabreado, siempre puede haber una manifestación, el riesgo siempre está. Ya depende de qué tipo de riesgo hablemos y en qué grado, ¿no? Francisco, 8 capitales de provincia, por tanto 8 ayuntamientos, pero ¿cuántos alcaldes en total han sido? Alcaldes, pues en total han sido entrevistados 33 alcaldes entrevistados, 33 alcaldes entrevistados, que no son pocos, la verdad. Solamente se me quedaban fuera 2 entrevistas de dos alcaldesas, el caso de Jiménez Becerril y caso de Celia Villalobos, que evidentemente tuve que suplirlo mediante lo que sea la clásica consulta de archivo o consulta de fuentes secundarias. Pues por distintos motivos no pudieron ser entrevistadas estas personas. Entrevistados porque todavía están vivos, pero habrá alcaldes que ya habrán fallecido. En total, ¿cuántas biografías recoge esta publicación? Biografías tenemos 39. De ellas, 33 están basadas en entrevistas directas a estos alcaldes. Los que no se han entrevistado son los alcaldes electos en 2015, porque bueno, esto ya lo dejo para más adelante, ¿no? Porque digamos que estos alcaldes aún tienen, algunos de ellos tienen que desarrollar su trayectoria y tengo que dejar que pase el tiempo suficiente como para poder entrevistarlo más adelante. También es cierto que a la hora de entrevistarlo es recomendable, dentro de lo posible, que no se haga durante la época en la que ellos gobiernan, aunque no siempre es posible, evidentemente. Como periodistas sabéis mucho mejor que yo de lo que estoy hablando, ¿no? Son 40 años, Francisco, que has analizado, digamos, de los últimos 10 años, 10 años atrás, quizá también por el tema de redes sociales, todo está publicado. Entiendo que habrá sido mucho más fácil, pero encontrar a lo mejor información de un alcalde de hace 35, 40 años o 30 años, entiendo que habrá sido pues una labor más difícil, ¿no? Todo esto tiene detrás, entiendo que muchísimo trabajo, o no te ha costado tanto hacer. Depende de quién sea, depende de quién sea. Por ejemplo, de los alcaldes más antiguos sí hay mucha más información disponible por motivos obvios, también porque ya incluso los historiadores locales han trabajado esa parte, pero en algunos casos, por ejemplo, los que se intenta ocultar determinada información o se intenta, por decirlo así, instalar con una especie de velo, una especie de telón para ocultar determinadas partes de tu historia, como político es más difícil acceder a ello. De otra forma, Francisco, no te quites mérito y permíteme, porque no. Yo que he estado investigando una profunda labor de documentación de 2014 a 2020, son 6 años trabajando en esta publicación, que todo hay que decirlo, ¿no? Sí, o sea, el trabajo principal,
como bien has comentado, se acometió de 2014 hasta 2018-2019. Después, de 2019 a 2020, digamos que añadí los alcaldes que han sido electos en el último, bueno, no, en el último, no, en el anterior mandato, en el mandato que va de 2015 a 2019, para completar. Oye, Francisco, ¿alguna anécdota o algo que te haya llamado la atención con Pues, alguno de los alcaldes o alcaldesas que has entrevistado? pues anécdotas tendría muchísimas anécdotas que contar. Desde entrevistas que he llegado a hacer, pues no sé, por decirlo así, en bares o en restaurantes de carretera, hasta incluso una entrevista que sí recuerdo de forma muy entrañable, la entrevista a Julián Guita. Ujú. Y es por la cuestión de que cuando yo entrevisté a Julián Guita, ya Julián Guita no era ese político que fue, sino que era ya un señor mayor, era ya prácticamente, pues si me permitís la palabra, no un jubilado que tomaba por las mañanas el café en el clásico bar de personas mayores, bueno, bar, peña, ¿no? Casi casi, y que vivía básicamente como el clásico abuelito de su barrio. Entonces pude, en cierto modo, conocer a la persona real detrás del mito. Es decir, una cosa, esto pasa en general entre los políticos, pasa sobre todo entre los que tienen posiciones de liderazgo, es decir, una cosa es el mito, una cosa es cuál es la imagen que se vende y otra cosa es realmente quién es esa persona, ¿no? Y evidentemente muchas veces hay una diferencia abismal entre lo que nosotros vemos y quién realmente está detrás de esa imagen. Francisco, sin ningún compromiso, y no te quiero comprometer, ya que has entrevistado a esa treintena de alcaldes, has tenido documentación, eh, ¿cuál dirías o cuáles dirías tú de ellos que han sido buenos alcaldes, sin comprometerte, pero o los que más pueden destacar por la labor tanto quizá profesional como personal, ¿no?, que han podido realizar al frente de sus ayuntamientos? Yo, alcalde, destacaría primero, en general, a lo que podríamos llamar la primera generación de alcaldes socialistas que hay en las distintas ciudades, porque la mayoría de ellos son alcaldes del PSOE por la época en la que son electos, comienzo de la década de los 80, ¿no? Porque estas personas, el problema al que se enfrentan es, por decirlo así, a poner la casa en orden, es decir, lo que metafóricamente podría ser una casa que está pues con los muebles rotos, con las paredes desconchadas, con los techos que se caen, ¿no? Son estas personas las que se tienen que encargar primero de hacer una transición dentro de su propio ayuntamiento, que deja de ser un ayuntamiento de un sistema dictatorial para pasar a ser un ayuntamiento de una democracia representativa, y a la vez tienen que poner en marcha todos los servicios públicos y poner en marcha las áreas políticas que se supone corresponden con un ayuntamiento de un país democrático como aspiraba a ser España. Entonces, por decirlo así, esta primera generación de alcaldes socialistas es, por decirlo así, una generación, porque de hecho son personas de la misma edad, gobiernan en la misma época, que debe ser destacada por el mérito que tuvieron, pues en fin, el trabajo que llevan a cabo es muy arduo. Y después, ya un poco más avanzando en el tiempo, hay alcaldes, por ejemplo, que también han conseguido cambiar su ciudad. Evidentemente, caso, por ejemplo, de Paco de la Torre en Málaga, no es la misma Málaga la que deja Celia Villalobos en el año 2000, cuando marcha al Gobierno Central, que la Málaga que tenemos ahora, evidentemente, y ahí se ve, ¿no?, el trabajo de una persona que ha sabido marcar hitos, alcanzarlos y proyectar en el largo plazo. Podemos debatir, ¿no?, por ejemplo, sobre la conocida Málaga de los museos, podemos debatir hasta qué punto Málaga es realmente o no es una Smart City, pero lo cierto es que la infraestructura está ahí. Ya que, ya que ha mencionado Francisco a nuestro alcalde, a Paco de la Torre, precisamente conocíamos unas declaraciones hablando sobre la posibilidad o no de volverse a presentar, ¿no?, a las próximas elecciones municipales, y decía que tiene presión familiar en su contra, pero que tiene que reflexionar, ¿no? Los miembros de su partido así se lo han pedido, que se vuelva a presentar a las próximas elecciones municipales. Tú, como politólogo, sin querer mojarte, ¿cómo valorarías que se vuelva de nuevo a presentar el alcalde de nuestra ciudad? Bueno, ya ya hace 4 años también se planteó el mismo argumento por Paco de la Torre, ¿no?, que es un argumento ya harto conocido. Lo cierto es que, evidentemente, más allá del partido, quien realmente gestiona, quien realmente gobierna en el Ayuntamiento de Málaga no es el Partido Popular, sino que es, por decirlo así, Paco de la Torre y su propio equipo de concejales, de personas que le son más o menos afines. Por tanto,
por mucho que se hable de presiones por parte del partido, debido a su posición, la decisión última la va a tener él, y ya es él quien, en base pues a sus distintos factores personales, políticos, etcétera, etcétera, decida si se va a volver a presentar o no. Lo que sí es cierto es que algo que ha sido continuo en Paco Latorre y suele ser habitual en los casos de este tipo de líderes locales que saben proyectar en largo plazo, que saben moldear una ciudad como si fuera barro, ¿no? El gran problema que tienen es que no tienen capacidad después para traspasar sus habilidades, su conocimiento a un delfín, a un sucesor, ¿no? Ese es el gran problema. Y esto generalmente le pasa no solamente al alcalde, sino que también le pasa a presidentes de gobierno, a presidentes de comunidades autónomas en España a lo largo de toda la democracia. Por tanto, es una constante. Como politólogo, ¿cómo valorarías la oposición municipal, el resto de corporación, el resto de grupos políticos ahora mismo en el ayuntamiento? La oposición municipal, bueno, evidentemente el gobierno se sostiene porque hay una cuarta o una quinta pierna de la mesa que sostiene el gobierno municipal y sostiene a Paco Latorre, si no, no hubiera sido posible, que es el caso de Ciudadanos. ¿No? Evidentemente, el caso de Ciudadanos lo que intenta, por decirlo así, es mostrarse, ¿no?, como un partido que apoya al alcalde, pero que también tiene, ¿no?, como cierta iniciativa a la hora de tomar algunas decisiones, como por ejemplo fue la propuesta que tuvo Ciudadanos hace un mes, 2 meses, ¿no?, de entrar ya al asunto de la casa invisible, por ejemplo, ¿no? Aunque después había ahí un poco de cierto desacuerdo por parte del alcalde a la hora de abordar esta cuestión. Pues eso por lo que es el equipo de gobierno. En cuanto a los otros partidos, el Partido Socialista tiene un problema en Málaga, y el problema que tiene el Partido Socialista en Málaga es que muchos representantes que ofrece a nivel local, más que ser personas de la ciudad, son hombres y mujeres de partido. Entonces, para gobernar una ciudad no necesitamos a un estadista, como se podría llamar, sino que necesitamos a alguien que sea alguien reconocido, alguien respetado dentro de lo que es Málaga, ¿no? Entonces, quizá una cuestión que el PSOE debería de cambiar y que no ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Hay una gran diferencia entre los concejales que tiene el PSOE hace 20, 25 años a los que tiene actualmente. No voy a entrar a valorar al cabeza, evidentemente, tengo mi opinión particular, y bueno, y con respecto a lo que sean los grupos ya más, lo que es Izquierda Unida, lo que es las correspondientes marcas de Podemos dentro del ayuntamiento, debo reconocer que para el escaso número de concejales que tienen, la labor que hacen de oposición es respetable y es bastante eficaz, en cierto modo, ¿no? Como curiosidad, Francisco, y también como politólogo, es cierto, porque entiendo que analizáis, ¿no?, todos los factores y el comportamiento de la sociedad. ¿Es cierto de que en las ciudades se vota quizás más a la persona que a una sigla, como se puede hacer a lo mejor en las elecciones regionales, en la comunidad autónoma o en las nacionales? ¿Puede ser eso cierto? Eso es un dato ya que muy conocido, ¿no?, sobre todo entre la ciencia política española, que el factor partidista desaparece prácticamente en las elecciones locales. De hecho, incluso, si me permitís que deje un poco el espacio urbano y me vaya un poco al espacio rural, a los pueblos, incluso en los pueblos se empieza ahora a manejar un concepto que se llama lo que es la atmósfera local. ¿Qué es la atmósfera local? Pues, por decirlo así, la atmósfera local es esa atmósfera, esa sensación que se tiene cuando está dentro de un pueblo, de que todos se conocen, de que la información transita rápidamente dentro del pueblo, y que eso evidentemente influye a la hora de crear opiniones por parte de las propias personas y a la hora de decidir su voto. Entonces, si tenemos por un lado que la persona pesa más en las elecciones locales, y por otro lado tenemos el hecho de que dentro de los municipios hay como una cierta atmósfera, como una cierta como una especie, digamos que podríamos decir que el municipio es como una especie de pecera, ¿no? En el cual los peces están dentro y nadan dentro de esa pecera, y eso evidentemente tiene un efecto a la hora de tomar decisiones y a la hora de votar por parte de las personas. Por tanto, si fusionamos estos dos factores, la política partidista no tiene tanto peso en las elecciones municipales. Estoy observando, Francisco, el índice del libro que tengo aquí en mis manos, y así a simple vista yo creo que no sé si llega a la decena de mujeres y de alcaldesas, ¿no? Es entendible, teniendo en cuenta, ¿no?, todo el tema de la conciliación, de que la mujer antes pues no se dedicaba tanto a la vida pública,
pero realmente esto cambió hace unos años y no sé yo si es que no se ha trasladado todavía a la política o realmente sí, pero coincide que los cabezas de lista, los alcaldes, suelen ser hombres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valorarías? Suelen ser hombres prácticamente una cifra entre el 80 y el 90%. De hombres, ¿no? De hombres. Por tanto, quizá no, sino con seguridad hay una deuda pendiente o hay todavía un hito pendiente de conseguir, y es que la mujer pueda acceder a la dirección política de la institución local, a la dirección y al liderazgo político de los ayuntamientos. De hecho, a mí me ha llamado la atención entre la selección de alcaldes de las capitales de provincia andaluza que hay más mujeres como alcaldesas 10 años hacia atrás que actualmente 10 años hacia adelante, cuando es en la última década cuando se ha empezado a hablar no de las listas paritarias dentro de los partidos, de dar más peso a las mujeres en los puestos de dirección y en las portavocías por parte de distintas fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que realmente después sucede o se hace. Por tanto, ahí creo que en general los partidos políticos tienen que tomar nota, ¿no? y que sean consecuentes, sobre todo, con este tipo de situaciones. Hay, en cierto modo, un techo de cristal para las mujeres cuando lideran un ayuntamiento, y lo cierto, y que sí puedo afirmar, en aquellos reducidos casos mujeres que pueden analizar, que las mujeres que lideran un ayuntamiento como si fueran un hombre. No como una mujer. Esa era la siguiente cuestión que me llamaba también la atención. Sí, adelante. Son muy escasos. No recuerdo ahora mismo, o no tengo en mente casi en ningún caso de ninguna alcaldesa que haya liderado. Bueno, sí tengo un caso que podría mencionar, pero la mayoría de las alcaldesas que han tenido la capital de provincias andaluzas, cuando han liderado el ayuntamiento, cuando han dirigido, lo han hecho con un liderazgo masculinizado, con un liderazgo de tipo masculino, es decir, como si fueran un hombre. ¿Por qué hacen eso? Pues hacen eso por una cuestión muy sencilla, porque por su condición de mujer tienen miedo, temen de que se les ponga en duda, de que se considere de que se deslegitime su posición, y evidentemente tienen que desarrollar como estrategia el hecho de gestionar y liderar como un hombre. Hay un caso de una alcaldesa que sí llega a tener un liderazgo que podemos considerar un liderazgo normal o habitual de una mujer, que es el caso de la última alcaldesa que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio. Del Partido Socialista. Pero el resto de alcaldesas que han tenido las capitales provincias andaluzas, Jimena Becerril en Sevilla, Celia Villalobos, Teófila Martínez, incluso el caso de Rosa Aguilar, ¿no? Son liderazgos masculinizados o liderazgos de tipo masculino. Pero fíjate que estoy repasando aquí la lista y has mencionado tú a Teófila en Cádiz, a Isabel Ambrosio en Córdoba, a Celia Villalobos en Málaga, y todas las mujeres alcaldesas de Andalucía nos suenan. En cambio hay hombres que no, porque yo estoy leyendo aquí la lista de alcaldes y no voy a decir ninguno, pero hay algunos que a mí no me suenan para nada, pero en cambio todas las mujeres sí, y entiendo que al resto de los telespectadores también. ¿Por qué puede ser esto, Francisco? ¿Porque son menos o porque a lo mejor son más recientes? No sé cuál podría ser. No creo que sea porque sea más reciente, sino yo considero que es porque son muchas menos, entonces por tanto es más fácil focalizarnos los medios y la propia atención subjetiva en torno a esas figuras, ¿no? También observando el sumario observando el índice del libro, el capítulo 4 habla del liderazgo municipal andaluz durante estas 4 décadas, y hace una serie de conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones, Francisco, de esta publicación? Las conclusiones, una de ellas ya la he adelantado al comienzo ¿no? de nuestra charla, y es que hay, para lo que es Andalucía, para lo que es la capital de provincia andaluza, hay dos tipos de alcaldes. Unos que se apoyan más, evidentemente, en el partido político, que suelen estar asociados a alcaldes con recorridos cortos en ayuntamiento, no suelen estar mucho tiempo y actúan como meros gestores. Actúan con más o menos lo que se encarga de mantener el orden en la ciudad, ¿no? Pero no llegan a más. En cambio, los alcaldes que se apoyan más no tanto en el partido, sino se apoyan más en la propia comunidad local, ¿no? Es decir, pues en las peñas, en las cofradías, en los clubes deportivos, en las asociaciones culturales, en las asociaciones de empresarios de la ciudad, etcétera, ¿no? En todos
que podríamos llamar la comunidad o incluso la sociedad civil de esa ciudad. Los alcaldes que se apoyan más en eso que en su propio partido suelen tener recorridos más largos y llegan incluso a consiguen dejar su huella, consiguen dejar su huella en la ciudad y transformarla, ¿no? Aportar algo, aportar un granito de arena, ¿no?, a la construcción de la ciudad. Eso por un lado. Después, por otro, existe otra conclusión, es que existe cierta homogeneidad o cierta igualdad entre las personas que han sido alcaldes, tanto en cuanto a lo que es procedencia social, sobre todo en cuanto a lo que es profesión. Evidentemente los juristas suelen ser mayoritarios entre ellos, ¿no?, ya sean abogados o personas que se han formado en el ámbito del derecho. La mayoría evidentemente suelen ser varones y generalmente suelen ser pertenecer a partidos que se ubicarían bien en el centro izquierda o bien en el centro derecha, pero eso evidentemente es el resultado de la propia influencia de los dos grandes partidos dentro del ámbito local. Y una conclusión muy importante, sí, conectada con la primera, y ya con eso cierro esta pregunta, es el papel de los notables locales, es decir, el papel de aquellas personas que tienen cierta reputación o tienen cierta proyección dentro de su propia ciudad y al final consiguen elegirse como alcaldes de la ciudad. Ahora bien, las personas o los alcaldes que tienen este perfil lo que hacen es instrumentalizar el partido político, es decir, ponen el partido político a su servicio para alcanzar una meta suya, una meta personal, que es, pues, yo quiero ser alcalde o quiero ser regidor de mi ciudad. Hemos hablado, Francisco, de los ayuntamientos, pero ¿y las diputaciones, no? Yo te pregunto, ¿qué papel juega en todo esto del liderazgo local, ¿no? Las diputaciones para los municipios menores pues son muy importantes, ¿no? Hay ayuntamientos pues que no tienen ni la misma capacidad ni económica ni el mismo volumen de trabajadores para dar respuesta a las necesidades vecinales, y la Diputación sí, a lo mejor sí se hace cargo, ¿no?, o soporta todo eso. ¿Qué importancia tienen las diputaciones en todo esto, Francisco? Bueno, según nuestra ley de base de régimen local del año 85, la función de las diputaciones en estos municipios que tienen muy poca población y por tanto muy pocos recursos, lo que tienen que hacer es prestar auxilio, sobre todo en la prestación de servicios de esos municipios o de servicios que son compartidos por varios municipios de esa provincia. Se ha hablado mucho, ¿no?, a lo largo de la democracia sobre si había que quitar o había que dejar las diputaciones provinciales como instituciones políticas, incluso si hacía falta cambiarlo, adaptarlo, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema, y es que las diputaciones en cierto modo están sometidas jerárquicamente, por criterios evidentemente legales, a las propias comunidades, a la propia comunidad autónoma, e incluso la creación de entes como pueden ser las comarcas, las mancomunidades de municipios, etcétera, etcétera, también está muy limitado por la propia comunidad autónoma. Por tanto, los ayuntamientos tienen por nuestra legislación, los ayuntamientos tienen una gran capacidad de instrumentos, instituciones instrumentales a la hora de organizarse, sobre todo para lo que es la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Pero el problema real es que nuestro Estado no se ha construido a través de los ayuntamientos, sino que nuestro Estado se ha construido a través de las comunidades autónomas de una forma, en cierto modo, caótica. Entonces, esa es la cuestión. Al final, la cuestión de fondo es que quien generalmente suele tener la sartén por el mango es la propia comunidad autónoma, y ya dependerá de cada comunidad autónoma y de su situación, dependerá la capacidad que tengan tanto la Diputación Provincial como los correspondientes ayuntamientos de organizarse mejor o organizarse peor. El libro, Francisco, lo he dicho antes y lo repito, desde luego es una maravilla, ¿no?, para todo aquel que nos gusta este asunto. Está teniendo muy buena aceptación dentro del gremio. No sé si tú tienes pensado animarte pues a seguir, a lo mejor ampliando ese abanico de alcaldes, o a lo mejor de otro modo, o de momento quieres descansar en este aspecto. De momento evidentemente no, me voy a tomar, por decirlo así, un descanso, también porque necesito dejar que pase el tiempo para que aparezca un nuevo alcalde en estas ciudades y poder volver a entrevistarlo. Evidentemente ya la juventud ya no me acompaña tanto, porque detrás de este libro también hay, con sinceridad, hay mucha carretera, ¿no? Ha habido momentos, pues recuerdo incluso días
que un día tiene que estar en Huelva y a la mañana siguiente tiene que estar en Granada. Entonces, claro, esto también a la hora de llevarlo a cabo pues tiene un coste físico, ¿no? No me refiero tanto al coste de lo que es el transporte como al esfuerzo, ¿no?, de estar desplazándose como un nómada de un lugar a otro de una comunidad autónoma que tiene el tamaño de un país como puede ser Portugal, por ejemplo. La edad dices que no te acompaña, pero para los jóvenes para lo joven que eres, tengo yo por aquí una proyección académica bastante amplia y dilatada, 27 artículos, 15 capítulos de libros, casi medio centenar de ponencias y conferencias. Francisco, profesor de la Universidad de Málaga, has pasado también por la Universidad Pablo de Olavide, eres doctor en Ciencias Políticas, máster en Política y Democracia, licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo. Todo esto sigue, pero ahí la pregunta, como profesor, como docente, creo que me decías antes, en la Facultad de Derecho de Málaga en estos momentos, ¿no? ¿Cómo ves al alumnado? ¿Cómo ves a la juventud con respecto a la política? ¿Le interesa la política o eso de que no, la juventud pasa, la juventud realmente, no sé, ¿cómo lo ves tú, que estás con ellos al día a día? Sí, yo creo que en general la juventud, al menos en lo que es mi entorno, sí tiene interés por la política. El problema que yo encuentro son dos problemas. Primero, por un lado, no en la educación secundaria y sobre todo considero que en el bachillerato no hay ninguna asignatura que aporte una formación muy básica, ya no voy a decir solamente en ciencia política, sino voy a hablar también incluso un poco de sociología, un poco de que los chicos jóvenes conozcan, por ejemplo, por lo menos la Constitución de su país y, entre comillas, la Constitución, no lo que es el Estatuto de Autonomía de su respectiva comunidad autónoma. Creo que esto es un conocimiento básico que deberían de tener todos los chicos y todas las chicas, todos los chavales que pasan a la universidad, ya sea para estudiar Derecho o ya sea para estudiar Biología, porque es un conocimiento básico. Y el segundo elemento que también encuentro como un problema, aparte de esa falta de formación, son los sesgos. Es el hecho de que cuando se habla de educar en política a los jóvenes, bueno, a los jóvenes no, a los menores de edad, no se está hablando de educar en política, sino se está hablando de ideologizar y de condicionar la libertad política de esa propia persona, de ese propio chico o chica. Entonces, desde ese punto de vista creo que debería haber una formación en materias políticas muy básicas para los chicos dentro de la educación secundaria, pero eso sí, por favor, sin ideologizar, ya sea por un lado o ya sea por otro, me es indiferente, sino que dejen la propia libertad al propio sujeto para que él decida qué ideología va a tener, que para eso, por suerte, vivimos en una democracia. También como politólogo, como experto, Francisco, antes de despedirte, analizar un poco contigo de manera genérica la coyuntura política actual del Ayuntamiento de Málaga. Ya hemos hablado, tú mismo mencionabas, ¿no?, la actual situación del equipo de gobierno, apoyado por Ciudadanos, bueno, que forma parte del equipo de gobierno, pero a nivel regional, por ejemplo, en la Junta de Andalucía se está hablando de un posible adelanto electoral. Los presupuestos ni siquiera se han podido aprobar, han tenido que prorrogarse. ¿Cómo ves la situación, la coyuntura política actual a nivel regional? ¿Sería sano, entre comillas, democráticamente, a lo mejor, adelantar esas elecciones? ¿Deberían celebrarse, en tu opinión, cuando corresponda? ¿Cómo ves la situación? Bueno, no sé, quizás no la persona más oportuna para opinar, pero yo considero que se debería de respetar el plazo establecido y celebrarlo en las fechas que correspondan. Otra cosa ya es la propia estrategia política de los partidos que ostentan el Ejecutivo autonómico, si les interesa o no les interesa adelantar esas elecciones. Y evidentemente quien tiene un grave problema ahí no es tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ya ha ido desapareciendo en otras comunidades autónomas como puede ser Madrid. El gran problema, por ejemplo, de Ciudadanos es que es un partido que no tiene estructura. Es decir, lo que es su estructura interna es muy débil, es muy efímera. Ciudadanos es un partido relativamente nuevo, ¿no?, que no tiene estructura, y otro partido nuevo es Vox, que también lleva poco tiempo. No te voy a preguntar la opinión que tiene de cada partido, pero sí me gustaría que valorases de forma positiva o negativa la irrupción, ¿no?, de nuevos partidos en el panorama político, que consiguieron acabar con ese bipartidismo, ¿no?, que antes tú mismo has mencionado, PP y PSOE. ¿Cómo valoras como politólogo esa nueva irrupción de fuerzas políticas? La irrupción de nuevas fuerzas políticas, bajo mi punto de vista, es algo, para nuestro sistema político, es algo sano. Es algo sano, en cierto modo necesario, por una cuestión muy sencilla, porque permite, visibiliza
que los distintos sectores ideológicos que están presentes en la sociedad tengan cierta tengan cierta representación dentro de las instituciones. Es decir, ¿por qué surge Vox? Pues Vox surge, por ejemplo, pues porque hay un sector de la derecha que no se sentía representado en el Partido Popular. Por tanto, es más sano que esas personas estén representadas, aunque sean en otro partido, a que no estén visibilizadas. Lo mismo diría de Unidas Podemos, o lo mismo puedo decir de Ciudadanos. Por tanto, en ese sentido es sano. Ahora, otra cosa ya es, y ahí ya podemos discutirlo, hasta qué punto esos partidos representan aquello que dicen representar. Hemos hablado, ya por último, Francisco, de la actualidad también local, regional y la nacional. Hoy, precisamente, por irnos a la actualidad, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, pedía al presidente del Gobierno que diera un paso atrás y que convocara elecciones generales. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero se habla, ¿no?, en todas las instituciones de convocar elecciones. ¿Qué está pasando, Francisco, en este momento, que todo parece que se va a arreglar convocando elecciones? Bueno, a ver, aquí evidentemente lo que está presente es este ambiente de incertidumbre continua en términos sociales, políticos y sobre todo sanitarios que la pandemia del COVID conlleva. Por tanto, tanto como vemos, tanto el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía como el presidente de España juegan un poco, ¿no?, con las fechas, o intentan jugar un poco con las fechas de esas convocatorias electorales para mantenerse en el poder. Quizá, ¿no?, si se me permite, quizá sea el momento de que nuestros representantes políticos, sobre todo aquellos que dirigen, los que lideran, que vean la política no con una visión cortoplacista, sino que tengan un poco en mente el bienestar de aquellas personas a las que están representando. Pues para terminar, Francisco, quiero que cojas el libro, que se lo muestres a mi compañero Pablo para que lo pueda enseñar. Y bueno, mientras que me digas dónde se puede adquirir el libro, ¿no?, cómo se pueden hacer nuestros telespectadores que se hayan interesado con un ejemplar de pues, Francisco. En las principales librerías, las librerías clásicas, ¿no?, que todos conocemos en Málaga, se puede adquirir el libro. Por tanto, en cualquiera de ellas, lo gestiona la editorial Comares, que es una editorial andaluza. Por tanto, un libro fácilmente accesible y localizable. Pues Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, enhorabuena por esa publicación, porque sé que tiene detrás muchísimo trabajo, pero desde luego yo creo que merece la pena porque es muy interesante. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Málaga TV y mucha suerte con la publicación, Francisco. Muchísimas gracias por vuestra invitación, igualmente. Y a todos ustedes decirles que vamos a seguir todavía con más contenido en este programa en Málaga TV, pero antes vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Los servicios públicos de UGT en Málaga trabajan por tus derechos. Contamos con un equipo profesional y comprometido disponible para resolver tus dudas. También ofrecemos a nuestros afiliados asistencia jurídica gratuita, penal, laboral y social, además de descuentos y ofertas en formación, salud e incluso para que planifiques ese viaje tan esperado. Y con la tranquilidad de saber defendidos tus derechos laborales. Afíliate a UGT y trabaja protegido. Bueno, pues ya hemos visto esa entrevista aquí en directo con Francisco Collado y vamos a continuar hasta el final de esta primera parte del programa, porque ya saben que Málaga TV continuará con el paseo por Málaga de nuestro compañero Luis Algoró, recordando importantes noticias que han ocurrido a nivel político en estos últimos días. Es de destacar el anuncio que hizo el pasado martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando visitaba el Museo de Málaga y anunciaba la compra por parte de la Junta de Andalucía del busto Antonio Pío, que formaba parte de la colección de Ifergán. Es el único retrato imperial romano hallado en Málaga y que cuenta con un inmenso valor documental, además del valor suyo propio como obra de arte y como
reliquia histórica. Se trata de una pieza que a partir de ahora lucirá entre las más destacadas del Museo de Málaga. Vamos a ver la información. Es el único retrato imperial romano hallado en Málaga, el único. Por tanto, tiene un importante valor para todos nosotros. La operación ha costado 80.000 euros, una cantidad muy razonable a juicio de los expertos y peritos que han examinado y han dictaminado esta compra, y a partir de ahora lucirá como una de las piezas destacadas dentro de este maravilloso Museo de Málaga. No paramos de trabajar, Andalucía tiene un rico legado histórico-artístico, nos cuesta muchos recursos, mucho dinero, pero vamos a seguir en este 22. En Andalucía veremos comenzar obras en las que tenemos puesta una ilusión, y yo personalmente una ilusión tremenda, ¿no? Como la restauración de la Alcazaba de Almería, como la restauración de la posada del mesón del Teatro Romano de Cádiz, como la fachada del Salón Rico de Córdoba, los reales alcázares de Sevilla, por fin también, después de esperar lustros y lustros, la rehabilitación del pabellón del siglo XV como sede de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporánea, y aquí también en Málaga la inauguración del Museo de los Dólmenes en Antequera, entre otros muchos proyectos que van a ver la luz a lo largo del 2022. Y seguir construyendo Andalucía, seguir construyendo Málaga y contribuyendo también a que nuestro país, a España, siga también teniendo capacidad de progreso y bienestar. Andalucía, sin duda alguna, va a ser uno de los grandes motores económicos y sociales de España. Yo ya lo llevo diciendo 3 años, esa es nuestra gran apuesta, nuestra gran ambición, y cada día podemos decir con los datos en la mano que vamos a ser, ya somos, no solo la tercera locomotora económica de España, sino con ambición de ser la segunda. Vamos a continuar repasando más noticias relacionadas con la actualidad regional y demás, un tema importante, un tema de salud pública como es el tema del coronavirus. La pasada semana hubo reunión del Comité Regional de Alto Impacto de Salud Pública, en concreto el pasado lunes, y modificó diversas actuaciones en el seguimiento y en el rastreo de los casos COVID y de sus contagios, integrando íntegramente el documento de la Comisión de Salud Pública. Una serie de cambios que vamos a ver a continuación en el siguiente vídeo. Para contactos estrechos se prioriza el rastreo y las pruebas de PDA en entornos de personas y entornos con mayor vulnerabilidad y personas sanitarios y sociosanitarios. No habrá seguimiento telefónico de contactos estrechos sin cuarentena, salvo en aquellos ámbitos en los que se identifique mayor vulnerabilidad. Vacunados, las recomendaciones para los vacunados solo deberán hacer actividades esenciales y que reduzcan interacciones sociales. Mascarilla mínimo de 10 días siempre y vigilancia de síntomas. Los no vacunados o pauta incompleta y hayan dado positivo, cuarentena de 7 días, reducción de las interacciones sociales hasta 10 días y se necesita baja laboral a través de la APP. El Comité de Alerta ha aprobado también solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que prorrogue hasta el día 31 de enero la petición de certificado COVID en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno, así como prorrogar las medidas de los niveles 1 y 2 hasta el 31 de enero. Conocíamos en propias palabras del consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, esas nuevas medidas de la Junta de Andalucía, mejor dicho, esas nuevas decisiones, entre ellas, por ejemplo, pues hacer solamente seguimiento de las personas infectadas que pertenezcan a colectivos más vulnerables o reducir la cuarentena de 10 a 7 días. Continuando con la actualidad regional, contarles también que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitaba en la capital las instalaciones de Bancosol, del Banco de Alimentos de la Costa del Sol. Agradecía allí la labor a su presidente para hacerla extensiva a todos los voluntarios y daba la enhorabuena en primera persona por los resultados obtenidos en la gran recogida.
La recuperación económica llegará y la recuperación social. Trabajamos todos los días para que Andalucía recupere cuanto antes su pulso y cuanto antes intentemos liderar la recuperación y que haya nuevas oportunidades para todos los andaluces. Y mientras llega, vamos a mantener estas medidas urgentes para amortiguar los efectos sociales de la COVID. Esta semana hemos ampliado estas ayudas en 24 millones de euros adicionales. 24 millones de euros adicionales precisamente en ayudas que son fundamentales. Y me refiero al programa con Banco de Alimentos, que también entre otros 3 programas extraordinarios que me van a permitir que destaque: la tarjeta monedero para la cesta de la compra en Cruz Roja, el alojamiento e inserción de personas sin hogar, que hemos hecho con la Red Andaluza contra la pobreza y exclusión social, y las ayudas para primera necesidad en relación a vivienda, salud, educación y brecha digital también que hemos hecho con CAE. 4 programas con dinero de los andaluces en manos de entidades sociales especializadas en ayudar a quienes más lo necesitan y a los que desde que empezó la pandemia hemos destinado más de 60 millones de euros. No podríamos llegar con tanta rapidez ni se podría extender tanto si no hubiera un tercer sector maduro, capaz, solvente y que pone lo mejor de sí, no solamente su tiempo, que lo ponen de manera voluntaria la mayoría de ellos, sino que además ponen algo que es fundamental, ponen corazón en cada uno de sus actos, ¿no? Ellos hacen posible que podamos avanzar hacia una sociedad pues, más inclusiva, más justa en términos sociales y, por tanto, yo en nombre de todos los andaluces, de esos 8,5 millones de andaluces, quiero agradecer de manera sincera el esfuerzo que habéis realizado, el trabajo que estáis realizando, lo mucho y bueno que estáis haciendo por nuestra tierra, que estáis haciendo por nuestros vecinos andaluces, y estoy convencido, absolutamente convencido, que esta labor irá a más. Y para finalizar este repaso de la actualidad regional, una buena noticia. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Cresco, informaba también de la nueva oferta de empleo público extraordinaria de más de 700 plazas destinadas a reducir la temporalidad y a dar estabilidad a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Una iniciativa sin precedentes que beneficiará sobre todo al dispositivo del Infoca. Adicionalmente, me es grato comunicarle que todos durante años este sector y este cuerpo importante de la Junta de Andalucía, como es el Infoca, pues siempre se ha quejado públicamente de las circunstancias de inestabilidad, ¿no? En este caso, de 4.700, 612 en este caso, eran las personas contratadas durante el verano y este Gobierno quiere acabar estabilizando, como ya anunció el presidente de la Junta de Andalucía en el debate del Estado de la Comunidad, a este sector. ¿Y cómo lo quiere hacer? Evidentemente con lo que traemos hoy. Es una oferta de plazas extraordinarias de 710 plazas para el personal del Infoca. Y por eso significa, ¿esto qué significa? Pues esto significa que tenemos oportunidad en estos solo 3 años de haber sacado 1.140 plazas y actuaciones que tienen que ver con la estabilización del Infoca. Para que hagan ustedes un paralelismo, en el anterior Gobierno, en 4 años, solo sacaron 50 plazas, en 4 años. Por tanto, no solamente sacamos la extraordinaria, que es las 710, sino hemos sacado adicionalmente otras ofertas durante estos años. Y esto hace que tengamos una estabilización importante para este sector tan importante que lucha contra el fuego y que en este momento son un sector fundamental porque somos una tierra afectada por el cambio climático, ya hemos visto los incendios en invierno y porque en este caso se merecían esta estabilización que planteamos y que sacamos a oferta pública. Yo creo que es una buena noticia para todos, es una buena noticia para Andalucía, para el medio ambiente andaluz, que tiene el 30% de la superficie protegida y, por supuesto, para ayudar al rejuvenecimiento y a la estabilización de un sector tan importante de Andalucía, un servicio público tan importante como es el servicio público del Infoca de Andalucía. Así que muchas gracias al Consejo de Gobierno, al presidente de la Junta de Andalucía, porque dan oportunidad en estos momentos de dificultad económica, donde además no tenemos unos presupuestos aprobados y, por tanto, la dificultad es mayor de tener oportunidad de sacar con mucho esfuerzo de la Junta de Andalucía, 710 plazas y, por tanto, ya nos convertimos en más de 1.100 plazas al respecto.
Pues continuamos con la marcha de este programa y llegan ya las 7 en punto prácticamente de la tarde, menos 2 minutos, y es el momento de saludar a nuestro compañero Luis Algoró. Paseamos por Málaga y lo hacemos una semana más. Nos encanta descubrir nuestras calles, el sentir de los malagueños, de las malagueñas y el sentido de cada uno de los espacios de la ciudad. Hoy estamos aquí en esta calle Martínez Maldonado, que seguro han transitado, han paseado muchísimas veces y que es una de las arterias principales, ¿verdad?, de este distrito, también de esta zona de Málaga. Este Martínez Maldonado en este cruce con Eugenio Gros. ¿Quién fue Martínez Maldonado? ¿Quién fue Eugenio Gros? ¿Por qué se decidió poner esa calle en la ciudad de Málaga a estas dos personas? Todo eso lo vamos a descubrir en este programa de hoy. Además, cómo pasean sus vecinos y vecinas, cómo viven en este espacio también de la ciudad y cómo seguro que nos invitan a que vengamos también a descubrirlo. Así que sean bienvenidos y bienvenidas una semana más en PTV Málaga a pasear por Málaga. A finales de agosto de 1924, el Ayuntamiento malagueño acordó reconocer los servicios prestados a la ciudad por Francisco Martínez Maldonado y adoptó la decisión de dedicarle una calle cerca de los cuarteles de Gamarra, uno de sus últimos proyectos. En efecto, en la comisión permanente que tuvo lugar el 28 de ese mes, el concejal entonces, Amador Opelt, propuso la adopción de 3 acuerdos: consignar en actas el sentimiento de la corporación por la muerte del ilustre malagueño don Francisco Martínez Maldonado, que una comisión de señores concejales pasase a dar el pésame tanto a la familia del finado cuando a la comandancia de ingenieros, y que se le diera nombre de Martínez Maldonado a la barriada o calle más cercana a los cuarteles en construcción de Gamarra. Francisco Martínez Maldonado había nacido en Málaga el 26 de febrero de 1877, hijo de José Martínez García y Ana María Maldonado Carrión, de cuyo matrimonio nacieron otros 4 hijos. Era nieto por línea materna de Francisco Maldonado Reginfo y Ana María Carrión Sánchez de Rivera, ambos naturales de Vélez, Málaga. Ingresó en el ejército el 1 de septiembre de 1894. En marzo de 1899, tras superar los estudios reglamentarios, es ascendido a primer teniente del Cuerpo de Ingenieros. Pocos días después fue destinado al 2º Regimiento de Zapadores Minadores, cuya plana mayor estaba en Madrid. Este fue su primer destino. Bueno, y aquí en Martínez Maldonado, fijaros lo que me encuentro. Bueno, es que nuestros comerciales están en cada rincón de la ciudad de Málaga, y yo hoy que estoy paseando por Málaga, qué mejor que saludarle. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí echando un rato, trabajando, como siempre. Pues yo aquí paseando por Málaga, me he venido aquí a Martínez Maldonado. ¿Esta es tu zona donde estás? Sí, este es mi sitio, correcto. Aquí llevo ya una temporada buena con los vecinos del barrio y como estoy trabajando, buscando clientes. Eso es lo importante. Bueno, he visto que además hablas con los vecinos, sabes de su historia, te cuentan la suya. Esto es un barrio muy de eso, ¿no? Muy cercano. Y es un barrio muy cercano. La verdad es que sí, que aquí los vecinos son como prácticamente una familia, porque ten en cuenta que aquí paso muchas horas y conozco a la mayoría de los vecinos y la verdad que conozco bien. Bueno, es una zona muy estratégica, ¿no? Porque es un cruce Eugenio Gros con Martínez Maldonado y muy comercial, ¿no? Mucho movimiento. Así es, ten en cuenta, como tú bien has dicho, que es un cruce grande donde abarca muchos sitios. Está, por ejemplo, el supermercado este, que es un paso de gente. Luego hay muchos coches, paradas de autobús, entonces... Bancos también, bancos, tiendas... Sí, bancos, como puedes ver, Santander, y como bien has dicho, tiendas. Y es un cruce estratégico, como tú bien has dicho. Abarca mucho este sitio. Oye, ¿qué te comentan los vecinos? ¿Viven bien en esta zona? ¿Hacen sus compras normalmente aquí? Sí, aquí tengo yo muchos conocidos que vienen mucho a este supermercado día a hacer las compras. También tenemos ahí una ferretería. Sí, los vecinos, prácticamente los de este barrio, apoyan al pequeño comercio. Principalmente porque les pilla cerca de casa, exceptuando de que tengan que desplazarse, como bien sabe, a las grandes superficies. Pero sí apoyan mucho a los comercios del barrio, los vecinos. Bueno, eso es importante. Y para vosotros, los comerciales que estáis ahí a pie de calle siempre, pues bueno, vendiendo las bondades de esta casa, de PTV, es importante también no sentirse cómodo en el lugar donde uno se encuentra, y esta esquinita para ti es sagrada, ¿no? Yo aquí estoy muy a gusto, es como mi segunda casa, porque como te he dicho antes, paso mucho tiempo aquí y... Vaya, que vas aquí, que vienen del supermercado con fuerza. Gajes del oficio, el compañero, el chico que está repartiendo, y sí, la verdad que es como una segunda casa para mí, me encuentro muy a gusto en este sitio.
Bueno, pues nosotros te dejamos seguir trabajando, no perdemos ni un minuto más, que luego no nos regañen a nosotros, y gracias, compañero. A ti, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir paseando por Martínez Maldonado, pero es que yo esta primera pareada, esta primera entrevista la tenía que hacer con nuestro compañero, que todos los días no se encuentra, bueno, casi siempre, ¿no?, porque están en todos los lugares, pero paseando por Málaga nunca habíamos mostrado a alguno de nuestros compañeros. Seguimos paseando por Málaga aquí, en Martínez Maldonado. Sus vuelos, tanto en globo cautivo como en globo esférico libre, serían recogidos en la prensa, al igual que los del resto de sus compañeros. El 15 de abril de 1902 llegaba a Cuenca, formando parte del destacamento enviado a la capital manchega, al mando del capitán José Hernández, para colaborar en las labores de desescombro y búsqueda de posibles víctimas, tras el derrumbamiento de la torre principal de la catedral, la de Giraldo. Más tarde, el 11 de enero de 1905, fue ascendido a capitán de ingenieros como antigüedad de 31 de diciembre de 1904. 10 días después, era destinado en su nuevo empleo al 6º Regimiento Mixto de Ingenieros y apenas un mes más tarde, una tercera disposición del mismo rango le destinaba al fin a la Comandancia de Ingenieros de nuestra ciudad, de Málaga. Hasta 1905 había realizado 10 ascensiones libres, mientras que sus compañeros realizaron unas 8. Entre los destinados en la compañía de aeroestación fue, junto con el capitán Jiménez, el oficial que más ascensiones libres realizó entre 1901 y 1905. Su labor se vio plasmada en una extensa memoria y fue reconocida como una importante aportación a la industria militar de España y al naciente servicio de aeroestación. En consecuencia, este pionero fue recompensado en diciembre de 1905 con la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo blanco. A partir de su incorporación a la Comandancia de Ingenieros de Málaga, intervendrá en numerosos proyectos. En junio de 1905 se traslada a Almería para hacer un estudio de la situación topográfica de Almería con relación a Melilla. En 1906 participó en los reconocimientos para construir una caseta en el Salto del Caballo para la Fuerza de Infantería del puesto de la Cala del Moral de la Comandancia de Carabineros de Málaga. Al margen de su labor profesional, en julio de 1906 se le concede licencia para contraer matrimonio con doña Úrsula Alpañés y Valdivieso. A finales de julio de 1911 es designado por el Ministerio de la Guerra como miembro de la comisión mixta creada por el Gobernación para el estudio y propuesta de nuevos emplazamientos para las casetas de amarre de cables submarinos que asegurasen las comunicaciones telegráficas con África y las Baleares. Ascendido a comandante en propuesta extraordinaria, se le obliga a dejar la Comandancia de Ingenieros de Málaga. Ese anuncio de su marcha hace que el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga acuda al ministro de la Guerra, teniente general José Marina Vega, para que el comandante Martínez Maldonado continuase en la Comandancia de Ingenieros de aquella plaza. Esta intervención del consistorio malagueño demuestra la alta consideración y estima que gozaba Francisco Martínez Maldonado en la capital malagueña. Poco más de un mes después de esta notificación, se publica el ascenso del que hasta entonces era jefe de la Comandancia de Ingenieros de Málaga, el teniente coronel Juan Mauri Uribe, por lo cual quedaba vacante el cargo. Apenas 15 días después era destinado Martínez Maldonado a dicha comandancia y permanecerá al frente de ella hasta su fallecimiento. En 1901 comienza el proyecto de construcción de un cuartel para un regimiento de infantería en Málaga situado en los terrenos de Gamarra. De ahí la importancia que esta calle estuviese lo más cerca a la zona de Gamarra. En 1924 Martínez Maldonado tomaría parte también en los comienzos del que sería el gran proyecto del Campamento Benítez, inicialmente denominado Campamento para la Brigada de Reserva de África. El 26 de abril de ese año, Martínez Maldonado pedía al gobernador militar, el general Cano Ortega, que reclamase a la superioridad las noticias, instrucciones u autorizaciones que estimase convenientes para poder ir realizando esa obra en dichos terrenos. Desgraciadamente, el 15 de agosto siguiente, Francisco Martínez Maldonado sufrió un grave accidente de automóvil, cuando viajaba de regreso a Málaga desde Archidona en compañía de su esposa e hijos. Unas semanas más tarde se conoce la triste noticia del fallecimiento de Francisco Martínez Maldonado. Bueno, aquí estoy con Pilar, que me está diciendo Pilar, y no me saques mucho, pero es que la he visto salir de su portal y me está contando que ella es de aquí, o sea, que nació aquí. De las viviendas. O sea, naciste en Martínez Maldonado prácticamente. No. Bueno, al ladito. Sí, en la vivienda de Cuevas. Cerquita entonces. Sí. Pero ahora vive en Martínez Maldonado. Sí, llevo 5 años. ¿Qué es lo que más le gusta de esta zona, de esta calle Martínez Maldonado? Hombre, la vida que tiene, hijo, que sale a la calle
y es una... Vaya, no, ya está. Nada, que te gusta mucho vivir aquí en Martínez Sí, Maldonado. me gusta. Porque hay tiendas, hay negocios. No, en mi barrio también me gustaba. Hombre, claro, evidentemente. Pero hoy estamos aquí en Martínez Maldonado y hay muchas tiendas, hay muchos negocios, ¿no? Sí. Y usted es de comprar aquí en No, el barrio. sí, yo compro aquí, compro en el Día, compro en el Mar, compro en el Mercadón. En todos los supermercados, que le vamos a hacer aquí publicidad hoy. A ahorrarse 2 pesetillas, yo. Claro que sí. Oye, y le iba a comentar, lo importante también de esta zona es la cercanía con el centro, que podéis ir andando. Claro, se puede ir andando divinamente. De hecho, mi hijo deja el coche, que también vive mi hija ahí, y se van andando, mi hijo y mi nuera, y mi hija no saca el coche, se van andando. Es la proximidad que tiene, ¿no? Vivir en un barrio, no vivir en pleno centro, pero tenerlo cerca, ¿no? Sí. Claro que sí. Sí. ¿Recomendaría usted a la gente que nos está viendo que se vengan a vivir a Martínez Maldonado? Hombre, sí, esta es una zona muy buena también, pero... Oye, ¿y usted que decía que nació aquí cerca, ha cambiado esto mucho? ¿Cómo era esto entonces? Uy, Usted lo sabe, yo no. esto era Tocampo. Aquello de los militares no estaba. Yo cuando iba a trabajar a la fábrica, que cogía el autobús ahí, pues eso era campo, Todo era campo. todo, Claro, todas las construcciones nuevas, todo eso no estaba. todo eso no estaba, esto no estaba. Esto no sé en qué año, es que no me acuerdo en qué año Pero se... esto es bastante nuevo comparado con Claro. lo que usted nos está contando. En casa de mi hija vive mucha gente de todavía, antiguo. Sí. Mi hija se quedó con el piso de mi abuelo, hoy de mi abuelo, de mi padre. Y siguen viviendo mucha gente de entonces. Sí, O sea, que es un barrio donde el que vive se suele quedar y volver, como en su caso, porque usted estuvo fuera. sí, yo estuve en La Palma 41 años. En La Palma. En La Palma 41 años. O sea que- Divinamente. Esta calle lleva el nombre de Eugenio Gros. Eugenio Gros Huertas fue un aviador militar que durante la Guerra Civil había combatido en el bando franquista, pilotando aviones trimotores. Había nacido en 1910 y su padre, del mismo nombre, era propietario de la finca Carambuco, en Churriana. Murió cuando el avión civil que pilotaba fue abatido en el estrecho de Gibraltar el 18 de diciembre del 39, cuando la Segunda Guerra Mundial acababa de desatarse. La mañana del lunes 18 de diciembre del 39, el estrecho de Gibraltar estaba azotado por una fuerte tormenta. Entre las nubes que cubrían el mar volaba un avión Yanker Ju-52 con matrícula MK. El aparato, llamado Sanjurjo, pertenecía a la compañía Iberia y cubría la línea Tetuán-Sevilla. Pilotado por Eugenio Gros, había despegado a las 8 de la mañana del aeródromo africano y 14 minutos después, tras sobrevolar Ceuta, su tripulación anunciaba por radio que iba a colocar la antena colgante. Sería su última comunicación. Un minuto más tarde, un patrullero inglés veía caer el Ju-52 envuelto en llamas hasta que se estrelló contra las olas. No hubo supervivientes y aún hoy se discute si el avión fue derribado por fuego inglés o por un sabotaje alemán. Otras tesis apuntan a una misión secreta de reconocimiento aéreo sobre Gibraltar aprovechando un vuelo civil. Eugenio Gros era un experto piloto, al que acompañaban como tripulantes otros 2 veteranos de la recién terminada Guerra Civil, el radio Ruperto González Fernández y el mecánico José Chacón Mellado. Entre los 3 superaban más de 1 millar de misiones en aquel conflicto. Con ellos murieron los 6 pasajeros que se habían embarcado en Tetuán. El fallecimiento de Eugenio Gros produjo una gran consternación en Málaga, no solo por su juventud, estaba a punto de cumplir los 30 años, sino por ser muy conocido en la ciudad. Eugenio Gros, aunque había nacido en Buenos Aires, Argentina, era hijo de una conocida familia malagueña formada por el matrimonio Eugenio Gros Scholz y Julia Huerta Reyes, junto con sus hermanas Amalia y Julia, fallecida en 1927, y nieto de Eduardo Gros Gallén y de Amalia Scholz Larios. Bueno, seguimos paseando por Martínez Maldonado. Mira, esta familia viene de compra. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Francisca Florido. Francisca. ¿Y usted cómo se llama? Pedro. Pedro, encantado de conocerle. ¿Son de aquí del barrio? Sí, somos del Puerto de la Torre. Ah, del Puerto La Torre. ¿Y qué hacéis por aquí por Martínez Maldonado? ¿Venís por aquí a comprar? Sí, venimos por aquí, nos gusta esta zona. Es una zona muy comercial, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Eso es importante. ¿Tenéis familia por aquí o que se le vea allí? No, por aquí no. ¿Qué es lo que más le gusta de esta zona de Málaga? Pues me gusta todo, porque como la gente es tan agradable aquí en Málaga, pues... Viene usted un ratito, hacen sus compras y que además que esto es una arteria principal, es una arteria de mucho paso, de muchos autobuses. ¿Vienen en coche, en autobús? Vengo en coche.
Se ha aparcado fácil porque eso... Sí, hemos aparcado fácil. Bueno, que eso es importante, eso es importante. Y el Puerto de la Torre, que también paseamos por allí también en una ocasión, nos gusta pasear por Málaga, o sea que ustedes invitan a que la gente venga y disfrute. Claro, ya no es tan solo la gastronomía que tenemos aquí, sino el clima y la simpatía que tenemos los malagueños. Eso es, y en esta zona de Málaga, pues mejor que mejor, ¿verdad? Ya ve, además de verdad. Pues le dejamos proseguir hasta el Puerto de la Torre. Venga, que paséis buen día, ¿eh? Gracias. Mira esta señora lo que me trae. Mira esta señora que ha apañado lo que me trae. ¡Felices fiestas! Gracias, igualmente. ¿Cómo se llama, señora? Rafi. Rafi, ¿es usted de aquí del barrio? De aquí, de ahí frente. Oye, ¿cómo se vive en Martínez Maldonado, en esta zona? Maravillosamente, porque tenemos de todo, hasta gasolina. Y pascuero. Restaurantes, bares, de todo. Yo estoy encantada, luego a un paso del centro. Eso es lo que le iba a decir, Rafi, porque estáis muy cerca del centro. Sí, yo no cojo autobús para nada. El Corte Inglés, el centro. Una calle con servicio de toda clase, muy buen servicio de autobús. Encantada. Muy bien conectada. Málaga, pero llevo 40 años. ¿De dónde es usted? De Tolós. De Tolós, bueno, pero está aquí en Málaga y en Martínez Maldonado, en esta zona, encantada. Casi 40 años llevo aquí. Bueno, y va usted con un pascuero precioso. Eso es, para ponerlo en la casa. Que ya es lo que pega, ¿no? Que ya es lo que pega. Pasa usted las fiestas por aquí, ¿no? Sí, en mi casa, que vienen mis hijos de fuera, que estamos todos juntitos. ¿Esto para dónde es? Pues nada, para PTV, que seguro que se va usted guapísima, que tenga usted buena Navidad y que la disfrute mucho aquí en Martínez Maldonado. Igualmente, felicidades. Gracias. Bueno, que me encanta a mí ver cómo la gente viene de compra. Mira, este hombre viene ahí en su patín también. En definitiva, mucha gente. Mira, aquí viene esta señora, a ver si podemos hablar también con ella, porque me gusta pasear con la gente de la ciudad. A ver, que no nos pillen por aquí. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Yo, Loli. Loli, ¿es usted de aquí del barrio? Pues sí, ahí arriba, por Gamarra. Ah, aquí cerquita entonces. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de esta zona, de Martínez Maldonado, del barrio? Bueno, pues todo está bien, ¿no? Bien. Cerquita del centro, ¿no? Sí, eso sí, hay de todo. Y viene usted a hacer las compras porque aquí hay muchas zonas para comprar. Al día, a hacer la compra. Y al mercado, ¿no? Está todo bien, yo lo encuentro bien. El mercado de Bailé es lo que está un poco... Están los puestos casi todos cerrados y yo... Hay que animarlo, hay que animarlo. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Yo vivo enfrente del colegio, pues llevamos como 60 años. 60 años. Y cuénteme cómo ha cambiado la barriada, porque habrá cambiado mucho. Pues sí, está cambiando todo, ¿no? Porque ¿cómo era hace 60 años todo esto? Esto era campo, me decían. Campo, todo eso, de ahí detrás del Caire y todo eso era campo, íbamos a comprar verduras y después pues el colegio ha cambiado, todo lo que ha hecho, toda la mascarilla, ¿no? Entonces hay muchos barrios por aquí hechos nuevos, las Miraflores, todas las tiendas que hay, todo. Sí, ha cambiado, antes íbamos a comprar las verduras, ahí más allá que había mucha huerta. ¿A dónde había que ir antes? Ahí detrás del Caire. Ahí, a la propia huerta, ¿no? Todo eso era huerta, sí. Y después para allá, la nueva Málaga, eso era campo todo. Era todo, me iba yo con mis niños a tomar sol con los niños, había cortijos, había huerta, había... Y hoy, pues, mire usted lo que es, una barriada estupenda. Derecha y derecha, como debe ser. Hay que decir que, bueno, que además ahora que se acercan las fiestas, la Navidad, para hacer las compras es una barriada que tiene de todo. O tiene de todo, si usted no se quiere alejar, alrededor hay de todo. Súper y de... Tiendas de juguetes, tiendas de regalos, todo. Cadería, de todo, de todo. Eso sí es verdad, ¿eh? Lo que hay que tiene que haber dinero. Eso es lo que nos hace falta, un poquito más de dinero y menos y que la luz valga un poquito menos. Y la luz que no podemos ni lavar, ni podemos, y los que están... Claro. Ya ve que sí. Sí. Pues nada, pues yo le agradezco mucho de verdad su ratito con nosotros Sí. y que siga disfrutando de sus compras esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, vecina. Gracias. Bueno, pues un placer hablar con personas tan agradables que hacen nuestro trabajo mucho mejor, porque nosotros lo único que pretendemos es salir a la calle, mi compañera Rocío y yo en esta ocasión, a pasear por Málaga, a hablar con los vecinos, con las vecinas, ya que nos cuenten pues eso, un poquito sus recuerdos del ayer de la barriada, sus recuerdos más presentes, cómo ven y viven la ciudad. Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy también aquí en la zona de Martínez Maldonado. Esperemos que a ustedes les haya gustado y que hayan paseado por esta zona de Málaga con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues finalizamos ya este magazine de Viernes de Málaga TV y como saben, como es habitual, lo hacemos con nuestra recomendación. En esta ocasión les animo a que no se pierdan un estreno que tendrá lugar en uno de nuestros canales temáticos que podrán seguir a través de nuestra extensa red de cable y también a través de nuestra plataforma Zappy. Se trata de Chucky, la nueva serie que se estrenará el próximo lunes 10 de enero a las 10 de la noche. Con esta recomendación nos despedimos, pero les animamos a que continúen con nuestra programación en directo este viernes aquí en PTV Málaga. Muchas gracias y que disfruten del fin de semana. ¿De dónde lo has sacado? No tengo ni idea. Es su siniestro muñeco el que me da mal rollo. A mí también. ¡Hola! ¿Quieres jugar? Tienes un problema con los muñecos. Si tú supieras. La maldad es tan grande que la hemos convertido en serie. Yo no he sido. ¿Acaso te crees que soy idiota? No soy un monstruo gay. Chucky, estreno en exclusiva de la nueva serie. El 10 de enero en Sci-Fi.